ocurre en el síndrome de plaquetas grises. O bien, inclusiones citoplasmáticas, como se ven en estos neutrófilos, nos harán pensar en desorden MIH9 y agregados plaquetarios en el marco de una trombocitopenia en un von Willebrand tipo 2B o bien plaquetario. Plaquetas pequeñas, como la que se ven acá, nos harán pensar en Wiskott-Aldrich. La agregación plaquetaria continúa siendo la técnica gold estándar por transmisión de luz para evaluar la función plaquetaria. Entonces nos brinda patrones que son característicos de determinadas patologías, como por ejemplo Glassman, Bernard-Soulier o enfermedad de von Willebrand tipo 2B o plaquetario, déficit del pool de depósito o defectos de algunos receptores específicos. La citometría de flujo permite evaluar la morfología y la función plaquetaria a partir de la determinación de la expresión de glicoproteínas de membrana plaquetaria, marcadores de activación y contenido de gránulos densos. Debemos tener en cuenta que como ventajas estas técnicas necesitan muy poca cantidad de muestra y además son viables en pacientes trombocitopénicos, mientras que la agregación plaquetaria, esto es un verdadero dilema. Como desventaja es que estas técnicas requieren estandarización y se deben procesar dentro de las 6 horas de obtenidas. Una técnica complementaria al fenotipo de estos pacientes es la inmunofluorescencia, que permite evaluar glicoproteínas de membrana plaquetaria, gránulos y proteínas del citoesqueleto, entre otras moléculas, pero como desventaja es que son operador dependiente, aunque requieren muy poca cantidad de sangre y se pueden realizar el envío desde cualquier punto del país, pero como limitación es que esas muestras necesitan condiciones especiales de transporte y cuidado de la temperatura para evitar alterar las estructuras plaquetarias. Como diagnóstico molecular, como les mencioné, utilizamos la secuenciación masiva. En nuestro laboratorio, el exoma completo, seguido de un panel virtual, que contiene todos los genes que se conocen hasta el momento relacionados a desórdenes plaquetarios hereditarios. Entonces, siguiendo con la rutina del análisis bioinformático convencional, obtenemos las variantes y pasamos al paso de la interpretación, que es una parte muy compleja y requiere de un equipo multidisciplinario. En este paso integramos las características de las variantes, la clínica, el fenotipo plaquetario y el estudio de segregación familiar. Y entonces esto nos permite, basados en reglas de ACMG, que es el Colegio Americano de Genómica Clínica y Patología, clasificar las variantes de acuerdo a la patogenicidad. Y de esa manera entonces tenemos variantes benignas, probablemente benignas, patogénicas o probablemente patogénicas, lo que redunda en un sello diagnóstico para el paciente, y un gran porcentaje de estas variantes reciben la clasificación de variantes BUS o de significado incierto, y estas corresponden a variantes donde la evidencia de patogenicidad no es suficiente y requieren de reevaluación periódica, además de estudios funcionales, incluyendo modelos animales o celulares. Entonces, lo que se conoce hasta el momento es que el rédito diagnóstico de estas patologías, utilizando, por ejemplo, en un trabajo paneles génicos en 2.396 pacientes, demostraron que el rédito en las trombocitopatías hereditarias fue de alrededor del 25%, mientras que en las trombocitopenias hereditarias esta tasa alcanzó al 50%. Según este estudio, entonces, el estudio genómico en trombocitopatías sería poco redituable para la mayoría de los pacientes. En nuestra experiencia, desde el año 2021 hasta la actualidad, hemos estudiado 49 familias con trombocitopenias hereditarias
y utilizando análisis exómico, 4 familias, ¿no? De estas trombocitopenias hereditarias tenían algunas disfunción plaquetaria y otras no. Y alcanzamos un rédito diagnóstico del 69% más o menos, alrededor del 70%. Esto podría ser, la diferencia de tasa diagnóstica con otras publicaciones, es que en nuestro medio debemos optimizar los recursos y entonces se hacen mucho más restrictivos los criterios de inclusión. Entonces, pasando a características de algunos de los desórdenes, el síndrome Bernard-Soulier en su forma clásica es un síndrome autosómico recesivo causado por mutaciones germinales homocigotas de genes que codifican para la glicoproteína 1b9. Esta glicoproteína, como sabemos, es el receptor del factor von Willebrand, cuya interacción es el primer paso en la adhesión plaquetaria frente a una injuria vascular. Entonces, defectos a este nivel llevan a un sangrado importante en el paciente y que en general sangran más de lo esperado para el recuento plaquetario que manejan. Estos pacientes presentan trombocitopenia y plaquetas de tamaño gigante, como se pueden ver en esta imagen. Como una forma monoalélica o autosómica dominante, se presenta una variante del síndrome Bernard-Soulier que en general presenta manifestaciones más leves, ya sea en cuestión de la trombocitopenia, las macroplaquetas o el sangrado. Desde el laboratorio, la evaluación de la agregación plaquetaria en estos pacientes muestra ausencia de aglutinación con ristocetina a alta concentración y el resto de los agonistas se presentan con respuesta normal. Se confirma este diagnóstico por citometría de flujo, como se ve en este ejemplo, donde se ve una disminución a ausencia de la glicoproteína 1b9, acompañada de un aumento de la glicoproteína 2b3a en relación al aumento de tamaño de las plaquetas de estos pacientes. En cuanto a los estudios genómicos en este desorden, en el síndrome Bernard-Soulier clásico, el estudio genómico es útil para el diagnóstico prenatal. Hasta el momento no se describe una correlación genotipo-fenotipo, pero sí es fundamental este tipo de estudios genómicos en el síndrome Bernard-Soulier monoalélico, donde es habitual el hallazgo de mutaciones heterocigotas como la de Bolzano. Pasamos ahora a la tromboastenia de Glassman, donde es un desorden con homocigota, con plaquetas normales, y que es causado por mutaciones en genes que codifican para las subunidades para la integrina alfa-2b y la subunidad de la integrina beta-3. Y llevan a un defecto de la glicoproteína 2b3a. Como sabemos, cuando la plaqueta se activa, se generan señales hacia adentro de la plaqueta o inside out que llevan a un cambio conformacional de la integrina, y esto permite la unión al fibrinógeno, la formación de puentes con otras plaquetas y la formación de un agregado plaquetario. A su vez, la unión del fibrinógeno con esta glicoproteína activada permite el desencadenamiento de señales hacia adentro de la plaqueta que llevan a un reordenamiento del citoesqueleto. Y esto favorece el spreading de las plaquetas y la retracción del coágulo. El defecto en estos pacientes a nivel de esta glicoproteína, lo que resulta es un sangrado muy importante en piel, epistaxis, menorragias, etc., y frente a desafíos hemostáticos. Desde el laboratorio que vemos, entonces vemos recuento plaquetario y tamaño normal, y en cuanto a los estudios de agregación plaquetaria, hay una ausencia de respuesta frente a todos los agonistas, excepto con ristocetina, que presenta un patrón típico festoneado. Esto se confirma mediante citometría de flujo, que como pueden ver en este ejemplo, hay una disminución, ausencia, en este caso ausencia de la glicoproteína 2b3a. Esto también se acompaña de un defecto en la retracción del coágulo
y una alteración del spreading plaquetario sobre fibrinógeno. La determinación de la glicoproteína 2B3A permite clasificar este desorden en 3 tipos, 2 de ellos son cuantitativos y uno es cualitativo, que implica una disfunción de esta glicoproteína. El testeo genético es fundamental entonces en este tipo 3, donde defecto de la glicoproteína a nivel cuantitativo y para identificar portadores o en el diagnóstico prenatal. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, es fundamental diferenciar la trombostenia de Glassman de un desorden denominado LAT3, que tiene un patrón trombosténico, pero que se caracteriza por presentar leucocitosis e infecciones, y es causado por mutaciones en un gen FERMT3 que codifica para una molécula que es la quindlina, que participa de la señalización inside-out en la activación de la 2B3A. Y un desorden raro asociado al Glassman, de alguna manera, es la trombocitopenia relacionada a los genes ITGA2B o ITGB3. Este desorden es autosómico dominante y, a diferencia del Glassman, que tiene mutaciones de pérdida de función, tiene mutaciones de ganancia de función, lo que hacen que la glicoproteína esté activada constitucionalmente, y entonces esto lleva a una leve internalización de la glicoproteína, como se puede ver en el gráfico. Estos pacientes presentan macrotrombocitopenia como resultado de esta activación constitutiva y una alteración de la agregación plaquetaria acompañada de sangrado leve a moderado. En cuanto a las variantes genéticas, se encuentran en los dominios intracitoplasmáticos. Continuando con el inside-out, vemos esta trombocitopatía relacionada a la deficiencia de RAS-GRP2, que es el gen que codifica para la caldiacilglicerol, CalDAC, perdón. Es una molécula que regula el RAP1, que se encuentra, es una small GTPasa que modula la activación plaquetaria, regula la agregación y la secreción de los gránulos. Este desorden autosómico recesivo se caracteriza por un sangrado importante desde el nacimiento, y a nivel del laboratorio podemos detectar alteración de la agregación plaquetaria a dosis bajas y a veces moderadas de ADP, EPI, colágeno y TRAP, mientras que el araquidónico y la ristocetina se encuentran normales. Presenta recuento y tamaño plaquetario normal. Acompaña a la alteración de la agregación, la alteración de PAC1, y las glicoproteínas se encuentran normales. Para ilustrar este caso, esta patología, les muestro un caso clínico de una consulta recibida en nuestro laboratorio, donde la consulta es por un niño de 5 años con un ISTH-BAT muy elevado, con sangrado desde el nacimiento, que requirió en algunas ocasiones transfusiones por epistaxis profusa, y presentó alteración de la agregación plaquetaria frente a ADP, EPI, colágeno y TRAP6, como mencioné previamente, mientras que las glicoproteínas en este paciente se encontraban normales y el PAC alterado. Cuando hicimos el análisis del exoma, encontramos una variante en CalDAC, una variante novel homocigota en CalDAC, que según las herramientas bioinformáticas no tendría un efecto deleterio sobre la proteína, pero al evaluar, de acuerdo a la localización de la proteína, de la mutación en la proteína, como vemos acá, estaría en el dominio funcional crítico de CalDAC, lo que nos hizo evaluar en predictores in silico, y se vio que esta variante podría tener una pérdida del sitio dador y una afección del splicing. Lo que hicimos es comprobar a nivel del RNA plaquetario del paciente la afección del splicing, y encontramos que en esta variante se generaba un nuevo sitio de splicing,
lo que llevaba a un corrimiento del marco de lectura y la generación de un nuevo codón stop, un codón stop prematuro, lo que daría lugar a una proteína truncada. Comprobamos entonces en los familiares del paciente, tanto en el papá como la mamá y su hermano, la variante como portadores, y también pudimos comprobar en el paciente, por secuenciación de Sanger, el mecanismo propuesto. Entonces, al evaluar experimentalmente este efecto del splicing, pudimos asignar a la variante una etiqueta de mayor fuerza para la patogenicidad y definir a esta variante como patogénica. Entonces, por último, pasando a los defectos relacionados a los gránulos plaquetarios, como vemos, la biogénesis granular es un proceso muy complejo donde participan múltiples moléculas y la mutación en algunas de ellas da lugar a defectos de gránulos densos, defectos de gránulos alfa y defectos de gránulos combinados, que en general pueden asociarse o no a trombocitopenia. En negrita les remarco los que están asociados a trombocitopenias y algunos de ellos cobran mucha importancia porque son entidades sindrómicas como el Hermansky-Pudlak y el Chediak-Higashi, que además del albinismo oculocutáneo pueden tener complicaciones como Chediak-Higashi, donde tiene infecciones severas muy graves, y desde el laboratorio podemos ver inclusiones citoplasmáticas en los glóbulos blancos. Entonces, desde el laboratorio, lo que podemos ver en estos síndromes con afección de gránulos, especialmente en los de gránulos densos, lo que vemos es una disminución de la agregación, caracterizada por una ausencia de la segunda onda con ADP-EPI y disminución con araquidónico y colágeno, acompañados de una disminución de la liberación de ATP que indicaría una alteración de los gránulos densos. Como metodología para estudiar los gránulos densos, el gol estándar es la microscopía electrónica, pero no disponemos en nuestro medio, y sí la captación de mepacrine por citometría de flujo es una alternativa viable. Entonces, la detección de captación alterada de mepacrine define la presencia de un SPD. Pero en cuanto al estudio genético, debemos tener en cuenta que el SPD asociado a gránulos densos es el más frecuente, aunque muchos de ellos la causa es desconocida. Entonces, el estudio genético es redituable cuando el SPD se acompaña de trombocitopenia o de formas sindrómicas, como mencioné anteriormente. Y como un ejemplo de SPD relacionado a gránulos alfa, tenemos el síndrome de plaquetas grises, que es causado por mutación del gen MBIL2, donde este gen estaría relacionado a la retención y el empaquetamiento de la carga de los precursores de gránulos alfa en los megacariocitos, y como consecuencia de esa mutación, los pacientes presentan plaquetas pálidas características que nos hacen pensar en la deficiencia de los gránulos alfa, y esto se confirma mediante inmunofluorescencia utilizando trombospondina 1, que es uno de los componentes de los gránulos, donde demostramos, como en este ejemplo, la disminución o ausencia de los gránulos en color verde en las plaquetas en color rojo. Si uno dispone de microscopía electrónica, obviamente que es una metodología de elección. Estos pacientes presentan macrotrombocitopenia, que en general es progresiva, y eso nos hace sospechar que el paciente empieza a complicarse, y la complicación más habitual es la mielofibrosis, acompañada de esplenomegalia y aumento de vitamina B12, y desde el laboratorio, como les mencioné antes, lo patognomónico es el hallazgo de los gránulos alfa disminuidos o ausentes. Entonces, por último, y no menos importante, el desorden plaquetario familiar con predisposición a leucemia es un desorden autosómico dominante causado por mutación germinal del factor de transcripción RUNX1. Presenta trombocitopenia y plaquetas de tamaño normal que se acompañan de una disfunción plaquetaria muy importante, como lo que vemos en
en este paciente estudiado en el laboratorio, donde vimos alteración con la mayoría de los agonistas estudiados, acompañados por una disminución de los gránulos densos, mediante captación de mepacrine por citometría de flujo. También pudimos comprobar a nivel de la microscopía electrónica una disminución de gránulos densos y heterogeneidad en cuanto a los gránulos alfa. Las glicoproteínas de membrana resultaron normales, excepto la glicoproteína 1A, que constituye uno de los receptores de colágeno y que es característico en este desorden. Con lo cual, hace un tiempo lo propusimos como marcador de screening de esta enfermedad porque pudimos comprobar que la glicoproteína 1A estaría regulada por RUNX1. Entonces, fundamental en este tipo de desórdenes que la presencia de trombocitopenia y disfunción plaquetaria con disminución de gránulos nos haga pensar en el testeo genético, porque los pacientes que presentan esta mutación, más de la mitad de los pacientes pueden evolucionar a leucemia. Entonces, para finalizar, la aplicación conjunta del enfoque clínico, la caracterización del fenotipo plaquetario y la genómica clínica son fundamentales para caracterizar los desórdenes plaquetarios hereditarios y tener en cuenta que NGS no reemplaza a la evaluación clínica y a la caracterización del laboratorio, sino que siempre lo complementa. Más allá de que a partir de NGS podamos encontrar nuevos genes y estudiar nuevos mecanismos fisiopatogénicos para contribuir a la biología plaquetaria. Y es fundamental en estos desórdenes la colaboración entre distintos centros para avanzar con el conocimiento de estas enfermedades que son realmente poco frecuentes y además la colaboración y el análisis con un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Este es el equipo de trabajo, el equipo multidisciplinario y gracias por todo.